están? Bienvenidos a esta charla organizada por Roberto Fritze, es el coordinador de la Comisión de Economía de Graduados de la Universidad de Buenos Aires. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos el lujo de contar con la presencia de Jan Bourdiay, quien es el director del Centro de Programas Iberoamericanos de la Universidad Estatal Lingüística de Moscú. Fue embajador plenipotenciario y extraordinario de la Federación de Rusia en la República Argentina en los años 1993 hasta 1996, que ha tenido una intensa participación en actividades relacionadas entre su país, Rusia y la Argentina. Así que hoy vamos a estar hablando sobre algo muy de actualidad, muy estratégico. Estamos hablando de la crisis energética europea y sus repercusiones en la economía. Para eso va a estar acá con nosotros Roberto Fritze. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? La verdad, un tema muy interesante nos toca abordar hoy. Así es, Ivonne. Muchas gracias por la bienvenida. También le damos la bienvenida al resto del público y sobre todo a la comunidad académica que nos escucha. Damos también nuestro agradecimiento a las autoridades de la universidad, específicamente a la Secretaría de Graduados, que ya venimos trabajando en forma ardua a través de la universidad, al licenciado, al secretario de la Secretaría de Graduados, Rubén Arena, a la colaboradora en la Secretaría de Graduados, la licenciada Gabriela Russo, y sobre todo hoy, no lo tenemos, pero siempre está, a mi amigo y compañero en la comisión, al licenciado Ignacio Franzoni. Así que dispuestos estamos a darle la bienvenida también a Jan y tratar de dilucidar, ¿no?, este tema de las energías, la crisis energética, específicamente en Europa, un tema tan actual como este título, es el que vamos a desarrollar en este conversatorio en nuestra comisión. Así que vamos a darle la bienvenida a Jan. Mucho gusto, bienvenido a este espacio de la Comisión de Economía. Buenos días, es un placer para mí y un honor también de participar en este programa tan prestigioso y con la participación también más decisiva de la Universidad de Buenos Aires, Comisión de Economía y Secretaría de Graduados. Ian, para ponernos en contexto, Ian, vamos a escuchar una pequeña presentación de Roberto y de ahí vamos a seguir con la charla entonces, ¿ok? Bueno, Roberto, ¿te escuchamos? Bueno, hay que tener en cuenta que lo que estamos presenciando en toda la comunidad mundial, además de la Argentina, que cuando hacemos referencia a la energía, ¿de qué hablamos específicamente? Y sobre todo a un tema muy puntual como es la crisis energética. Habitualmente todos los países presentan crisis. Particularmente en Argentina, ustedes pueden apreciar en este gráfico que Argentina presentó ciclos de subas y de bajas. Ahora justamente estamos en una contracción profundizado por el fenómeno de la pandemia. Argentina ha sufrido casi un 9.9% de crecimiento del PBI durante el 2020, uno de los más importantes y significativos a nivel mundial. Bueno, y en ese sentido no es un detalle menor contemplar cómo está ubicado Argentina respecto a la disposición. Estos son datos del 2019, un poco antiguos en ese sentido,
Pero no está de más poner en ejemplo cómo es esta distribución de esta supuesta riqueza en el conjunto de la población. Y Argentina lo ubicamos en torno de los $17.000. Tengamos en cuenta que si estaríamos viendo los últimos datos, o si estuviésemos contemplando los últimos datos, este valor estaría entre un 10 y un 15% menos, ¿no? Figuraba en torno a los $17.000, el PBI per cápita estaría ubicado entre los $14.000. Pero lo más importante en ese sentido, y en pos de darle después la palabra a nuestro amigo y colega Ian, es tener en cuenta cómo se desenvolvió los recursos energéticos a nivel mundial. Y en este cuadro, propiciado por Enerdata, justamente, lo que queda sumamente en claro que los recursos energéticos generados a nivel mundial provienen de recursos no renovables, como puede ser el petróleo, que lo vemos en la circunferencia adyacente al gráfico de barras, en negro, en marroncito, ¿sí? En marrón, en términos inferiores, es el carbón, y después en gris es el gas. Y en el gráfico de barras lo que sí se puede apreciar que digamos, el territorio que más generación de energía evolucionó en su participación es Asia, que es ese rosa que ustedes ven que está ubicado en el medio, sobre todo a partir del 2015. Si entendemos esto, podemos categorizar, podemos evaluar que en 2020 justamente la producción energética disminuyó en torno a un 3,5%, luego de 3 años de continuo crecimiento a razón de 2,4% anual, obviamente provocado por los fenómenos de la pandemia. Si nosotros evaluamos el consumo, que lo vamos a ver en el siguiente gráfico, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la producción que viene de recursos no renovables y el consumo también experimentó una baja, en este caso ya lo vamos a mencionar, pero el consumo fundamentalmente proviene del petróleo, que también es, en la circunferencia está marcado como negrito, gas, con una participación también importante, que es el pedazo de la curva en gris, y en marrón también vamos a tener el carbón. ¿Por qué señalamos esto? Porque lejos de estar luchando contra los paradigmas de los objetivos de desarrollo sostenible del 2030, todavía podemos observar que la matriz energética mundial pertenece, y va a seguir perteneciendo por mucho tiempo más, creo yo, a recursos no renovables. Y ese consumo también, como pasaba en el gráfico anterior, fundamentalmente lo aborda un solo continente, que es Asia, teniendo en cuenta que China es el principal tractor de la economía mundial. Acapara nada más ni nada menos el 24% del consumo de energía mundial es China. Es China. Y acá, en ese diagnóstico muy sucinto que tratamos de hacer, hay que tener en cuenta que el 2020, el consumo, la baja del consumo energético estuvo en el 4%. Respecto al comercio, hay un detalle muy particular. Si bien el mundo sufrió los efectos de la pandemia,
solo 2 continentes salieron airosos respecto al comercio, respecto a la energía. Uno fue Asia, fundamentalmente impulsado por la demanda china, y el otro es Europa. Y el otro es Europa, que es ese rectángulo menor que evidencia cómo ha sido el comportamiento del comercio energético en el mundo durante el 2020. Otro detalle para destacar, para terminando con este breve análisis que hacemos como introducción, es el balance energético. Es lo que nosotros hablamos de balance energético. Y cuando nosotros hablamos de balance energético, y sobre todo densidad energética, el balance energético, consecuencia del gráfico anterior, lo que podemos destacar es el aumento de los flujos de gas natural líquido, digamos, ¿no? Gas natural comprimido. En la densidad también energética vemos que el mundo también ha encarado un desarrollo bastante sustantivo, que lo vamos a ver en el siguiente gráfico, donde podemos observar cómo hay un continuo declive en cuanto a la densidad energética mundial, teniendo particularmente en cuenta que esta densidad energética mundial está descompensada en el esfuerzo. Hay mucho más esfuerzo, por ejemplo, por parte de Europa, por parte de algunos países asiáticos, y sobre todo, que lo vamos a ver en el siguiente gráfico, ya para estar resumiendo, respecto a Estados Unidos. Estados Unidos ha trabajado fuertemente en cuanto al uso de la intensidad energética, disminuyendo un 4,2% en los últimos tiempos. Es una barbaridad cómo están trabajando en ese sentido Estados Unidos. Bueno, esto creo que ha sido un resumen bastante interesante como para darnos el pie a esta charla, a este conversatorio que vamos a tener justamente con Jan, abordando los temas energéticos mundiales, pero específicamente la crisis que es tan actual de Europa. Así que le damos nuevamente la bienvenida a Jan y damos la introducción para que nos puedas comentar, explicar, desarrollar este tema particularmente que vamos a estar escuchándote atentamente. Muchas gracias. Quisiera tocar el tema principal de nuestra conversación de hoy, que es la crisis energética europea. Desde el 1 de enero de este año, los precios en Europa de gas crecieron 4 veces. Y la semana pasada, los precios crecieron a veces en la bolsa donde se venden cupos de gas, 10% al día. Y ahora la gas natural y la electricidad se vende en Europa como las acciones en una bolsa de valores. ¿Qué es lo que ha pasado? En breves palabras, hay 2 factores que están a la vista. Primero, la falta de gas en los reservorios, en los depósitos subterráneos europeos de gas. Y segundo factor es la falta de la gas líquida, o sea,
la gas que se suministra gracias a los transportadores, buques transportadores de gas en forma licuada, mayormente desde los Estados Unidos. No solamente, pero en el pasado los Estados Unidos se convirtieron en una fuente importante de gas licuado gracias a la extracción del llamado método especial de conversión de arenas bituminosas, otro tipo de recursos minerales que contienen gas, en gas licuado, debajo de la tierra, con una tecnología especial que no se aplica en Europa, que está prohibida en Europa, porque mata a todo ser vivo debajo de la tierra. No se queda ni microbios, ni ningún animal, ningún ser vivo debajo de la tierra, donde se aplica este procedimiento muy especial. Por eso está rechazado por los países europeos, no se aplica en Europa, está prohibido aplicarlo en Europa, donde, como sabemos, el poder de los partidos verdes es muy importante. Y en las últimas elecciones también fue mostrado, el domingo pasado en Alemania en particular, la fuerza de los partidos ecologistas. Pero hemos mencionado esos dos factores que están a la vista, pero no son, digamos, las causas de la crisis energética. La verdad es que en los últimos años los precios de gas en Europa estaban disminuyendo y este proceso se agravó con la cuarentena por motivo de COVID, de pandemia en 2020, y solo a principios de junio, mayo, junio, los precios de gas natural empezaron a crecer, volver a crecer. A mediados del año fuimos testigos de que la economía mundial empezó a restablecerse después de la pandemia y la velocidad del crecimiento de precios empezó a acelerarse. El crecimiento de los precios se aceleró. La cosa es que la gas natural se utiliza no solamente para el calentamiento, sino también para la producción de energía eléctrica, que está utilizada por plantas industriales en todos los países del mundo. Es por eso que los precios de la electricidad en algunas partes de Europa también crecieron bruscamente últimamente, en los últimos meses. El consumo de gas natural en Europa 2021 fue relativamente alto debido a un invierno frío, más frío que natural, más frío que habitualmente. Después de eso, invierno frío, o sea, enero, diciembre, febrero, diciembre 2020, febrero 2021, el verano, junio, julio, agosto, en Europa fue mucho más caluroso que en los años anteriores.
Así que para enfriar los edificios por los aparatos de aire acondicionado, fue exigido mucha más energía eléctrica que habitualmente. Y tercer factor, o sea, invierno frío, más consumo de gas, más consumo de energía. Verano caluroso, más consumo de energía por aire acondicionado. Y tercero, Europa, sobre todo países escandinavos, Alemania, donde se consume mucha energía de estaciones que producen energía eólica, viento. El viento este año fue mucho más débil que antes. ¿Qué le parece? Esos son tres factores. Así que Europa consumió más y recibió menos energía, menos electricidad por estaciones eólicas. Fue compensado por la electricidad producida por gas natural. Y las reservas, los depósitos de gas europeos no fueron abastecidas debidamente durante el verano como fue anteriormente. Actualmente, según los datos de la Comisión Europea, los depósitos de gas de la Unión Europea están llenos 72%. Mientras, para comparar, para la misma época del año pasado, fueron llenos 92%. Y esto crea cierta, digamos, atmósfera de incertidumbre, de nerviosismo, y influye en los precios, en el crecimiento de precios de gas. Recuerdo que los países de Europa siguen la estrategia de pasar de consumo de carbón al consumo de gas para disminuir las emisiones de CO2 al aire, a la atmósfera. Y esto también influye en la demanda de gas natural. Y por último, en Europa empezó a funcionar el sistema de comercio de cupos de las emisiones de gases de invernadero. Creo que así es como se llama, ¿no? Gases de invernadero. O sea, los que están responsables por la emisión de CO2 deben comprar esos cupos. Y los precios de cupos últimamente han crecido. Yo puedo terminar aquí, aunque tengo más información, pero podemos seguir conversando más sobre la crisis y su consecuencia en otras ramas de economía. Perfecto. Muy interesante la apreciación de esta génesis en la crisis, particularmente en Europa, pero digamos que es un fenómeno que quizás también se replique en el mundo. Estos fenómenos acompañados por una disminución en el uso de esta producción de petróleo no convencional, como es el fracking, que particularmente en la Argentina es un método que lo usamos sobre todo en un lugar como Vaca Muerta, que tú bien lo conoces. En Europa, como has dicho, no, es limitado y es prohibido. Atento a todos estos
cambios de paradigmas, otras formas de producción. Europa no se encuentra en una encrucijada entre la producción y las necesidades de consumo, atento a que esto está justamente trazado, propuesto, con los objetivos de desarrollo sostenible, que los tenemos apenas en 9 años. ¿No está en una encrucijada bastante importante cuando también vemos que Alemania ha tomado la decisión estratégica de depender, y ahí vamos a tu conocimiento y expertise, del gas que proviene de Rusia y desalentó y desarticuló toda la matriz energética, sobre todo nuclear, de Alemania? Yo no quiero poner en duda la política energética alemana, pero esa decisión de terminar con la producción de energía, de la electricidad por centrales nucleares, me pareció que, digamos, diplomáticamente no fue fundamentada con argumentos sólidos. Sabemos que esta decisión fue aprobada después de la catástrofe en una central nuclear en Japón, que fue provocada, cataclismo, por un tsunami. Yo siempre solo hago una sola pregunta: ¿acaso hay tsunami en Alemania? Por eso me parece que fue una reacción espontánea, un poco a base de cierta basada más por los argumentos emocionales, que aunque no parece alemanes, ¿no? Siempre tan racionales, pero sabemos que Partido Ecologista y en general todos los ciudadanos alemanes son defensores de la naturaleza por excelencia, porque el embajador de Alemania siempre me decía: mire, cada alemán siempre aspira a plantar un árbol, a plantar jardines y participar en cada alemán, en realidad. Lo que no hay tanto en Rusia, por ejemplo, donde hay bosques más grandes del mundo, a la par con Brasil, ¿no? Que son pulmones del planeta, Siberia y Amazonia. Pero sabemos que a la vez Francia continúa desarrollando la producción de la electricidad por centrales nucleares, y creo que, como siempre, la razón está en el medio, no en un extremo, ningún extremo, ni prohibición de centrales nucleares, aunque nosotros sí que lo sufrimos más que ningún otro país, porque la catástrofe más feroz fue en Chernóbil, en la Unión Soviética, y eso provocó en realidad consecuencias muy graves, pero conozco expertos de altísimo nivel que aseguran que la producción de energía eléctrica por centrales nucleares es mucho más segura, menos dañina que la producción de energía nuclear por carbón, por petróleo, etcétera, etcétera. Lo único es que hay que aumentar los esfuerzos para proteger, para
dar un impulso adicional a la seguridad de plantas nucleares. Y esto se hace en nuestro país. Y haciendo esas comparaciones, que a veces son odiosas, pero bien vale la pena analizarlos en este espacio, ¿no? Como economistas, como profesionales en distintas índoles. ¿No se está equivocando a la luz de lo que está pasando en la crisis justamente en la actualidad? Estamos hablando de pleno octubre de 2021. Inglaterra hace 4 días que tiene una deficiencia en los combustibles, ¿no? O sea, en el suministro de combustibles. Sí. Y Europa en general está apreciando, como has dicho tú, los aumentos vertiginosos en precios en la energía. Atento a esta muestra, digamos, ¿no? ¿No se equivocó Europa en la planificación energética? Puede ser. No podría decirlo con exactitud, pero porque sería una aseveración bastante dura, ¿no? Pero yo voy a dar otro ejemplo de la influencia de la crisis energética en la producción de artículos de alimento, productos alimenticios. Actualmente, debido a altos precios a gas natural, varios productores de fertilizantes en la Unión Europea, plantas grandes en la Unión Europea y en Gran Bretaña, porque ellos consumen gas natural. Además, la crisis también el crecimiento de precios de gas influyó en los mataderos. ¿Qué le parece? Yo no lo sabía, es un dato interesante. Es que en Europa, gas como carbonífero, ¿no? ¿Cómo se llama? CO2, que es producto adicional del gas natural, se utiliza para antes de matar a cochinos y aves para dormirlos, ¿no? Artificialmente. Así que la falta de gas carbonífero también amenaza paralizar la cadena productiva de alimentos. ¿Qué le parece? Es un dato muy peculiar, interesante. Además, el gas carbonífero es utilizado para la cerveza, para gaseosas, para la producción de diferentes envolturas. Así que las cadenas de producción de productos alimenticios están bajo la presión muy fuerte, y si no se encuentra la solución de este problema, declara el director de Asociación Comercial Británica de Productores de Productos Alimenticios y Gaseosas, en 10 días va a faltar productos alimenticios. ¿Qué le parece? Qué dato tan interesante. O sea que le sumamos a la crisis energética una crisis alimentaria. Así Bien. Es. Y estos fenómenos no se dan porque sí, siempre hay un conjunto de cuestiones que hacen que nosotros, los economistas y generalmente quienes abordamos este tipo de ciencias sociales, hablamos de cisne negro. Quizás se haya presentado un cisne negro. Ahora,
muchos sabemos, quienes estamos en cuestiones energéticas, que parte de Europa depende del gas ruso. ¿En qué condiciones está Rusia, y hablando de geopolítica, en esta, digamos, en estos problemas que se han generado entre Estados Unidos, Rusia y China, con un cambio de matriz entre energética, de potencia, discusión de potencias? ¿En cuánto Rusia puede estar ayudando a salir a Europa de esta crisis? Y si se lo permiten, ¿no? Porque está el Nord Stream 2 todavía a punto, ya está casi finalizado, y sería una fuente importante de suministro de gas desde Rusia, ¿no? Yo quiero primero dar algún dato histórico. Si no mal recuerdo, en 1968, hace 50, medio siglo, comenzó la construcción de un gasoducto de Siberia a Europa, a través de Ucrania y Bielorrusia. Después Polonia, Alemania, y ya en aquel entonces los Estados Unidos trataron de frenar esta construcción tan importante para Europa y negaron el suministro de tubería de gran diámetro que es necesario para gasoductos de largo alcance, metro de diámetro y más, a la Unión Soviética. La Unión Soviética no tenía en aquel entonces propias plantas para suministrar a gasoducto. Y Alemania, a pesar de toda la presión de los Estados Unidos, eso fue hasta 50 años, fue canciller Willy Brandt, un hombre muy sabio por la nueva política oriental. A pesar de toda la presión de los Estados Unidos, se negó a seguir sus órdenes y abasteció a la Unión Soviética de tubos de gran diámetro. Actualmente Rusia está proyectando fuentes adicionales de suministro de gas a Europa. Hemos comenzado el proyecto que se llama Gasoducto Flujo del Norte 1, pero también Flujo del Sur, del cual casi no se habla, porque Bulgaria, que primero casi firmó un contrato, firmó un convenio, todo, últimamente bajo la presión de Estados Unidos, se negó a ser transportista de gas, y otro a través de Mar Negro a Bulgaria. Esto fue el camino más corto, la ruta más corta de suministro de gas desde el sur hasta Europa. Rusia construyó un gasoducto a Turquía a través del Mar Negro, que puede ser también salir a través de Grecia y Yugoslavia a Serbia, a Italia y a otros países de Europa Occidental. Pero son cantidades relativamente pequeñas, relativamente. Por eso se construyó segunda línea del gasoducto Flujo del Norte, que permitirá solucionar todos los problemas de suministro de gas a Europa. Y es difícil imaginar
obstáculos que tuvo que vencer Rusia para suministrar gas a Europa con precios razonables, con seguridad, con garantías, y finalmente este gasoducto está listo. Estamos esperando que empiece a funcionar antes de finalice este año. Y con eso que nos has descrito muy bien, digamos, desde el sentido histórico y geopolítico, y con la puesta en funcionamiento que va a ser, sobre todo para Alemania, que ha dejado y representa, digamos, este gasoducto, el Nord Stream 2, como... ¿esto no le dará a Europa esa parte de suministro que hoy por hoy parece que con esta crisis es necesario rehabilitar rápidamente? Yo estoy seguro que cuando el Nord Stream 2 empieza a funcionar, todos los problemas de Europa se solucionan de una vez para siempre, para muchos años. Solo, como siempre, falta un proceso no fácil de negociar los precios. Claro. Bueno, eso es el negocio, ¿no? Como siempre, el vendedor quiere un precio más alto, el comprador quiere precio más bajo, pero se negocia y se llega a acuerdos. Y esto es la verdad y la realidad. Justamente Rusia es muy interesante analizarlo, sobre todo teniendo en cuenta que quien preside Rusia es el señor Putin. Ha hecho mucho hincapié con los temas energéticos. Y también Rusia se ha transformado en gran proveedor de China y de Europa con el Nord Stream 2. ¿Es factible que se termine haciendo, se termine realizando este proyecto del Camino de la Seda que una China y definitivamente Europa, o es algo imposible de hacer? Yo creo que el proyecto tiene pies sólidos y está basado en el interés mutuo de los pueblos de intercambios comerciales, energéticos, científicos, tecnológicos, culturales, y puede convertirse en la realidad. Y el papel de Rusia en este sentido, como siempre, es servir de puente entre Asia y Europa. Una parte de Rusia está en Europa, pero gran parte de nuestra patria está en Asia. Por eso somos un país euroasiático. Nuestra misión histórica es servir de puente entre los pueblos de Asia y de Europa. Y si Rusia se transforma en un país tan vital en cuanto a generación y abastecimiento energético, ¿no es quizás posible para los demás países pensar o entender que son Rusia dependientes en precio, en producción, hasta políticamente? No creo, porque en primer lugar, como sabemos, la Unión Europea ha elaborado la estrategia de la disminución de la dependencia de la energía y sobre todo, de energía producida por recursos, con la utilización de recursos minerales. Uh-huh. Y creo que es una estrategia que es real y sus metas son alcanzables. Por otra parte, no hay ejemplo que Rusia utilice gas
o otro medio natural como arma política. Ajá. Se puede acusar de cualquier cosa a Rusia, lo que hacen alguna gente. Yo también tengo citas correspondientes que la crisis actual energética tiene la culpa Rusia, claro. Claro. Siempre hay gente que está capaz de acusar a Rusia de todo, incluso de esta crisis, aunque Rusia se esfuerza para ayudar a solucionar la falta de gas en Europa, pero también está culpable de esta crisis. Pero yo digo que no nadie, ningún adversario político de nuestra patria puede dar un ejemplo de que Rusia utilizó gas como arma política. Todo lo contrario, es el instrumento de aproximar a los pueblos, de eliminar obstáculos artificiales que algunos politicastros tratan de poner en el camino de la formación de una Europa única desde Gibraltar hasta los Urales, como soñó el gran político francés General de Gaulle. Claro, todo digamos que sería la ruta de la seda rusa. ¿Por qué no? Así es. Así. Y en este breve panorama, o sea, bastante analítico, y para estrechar los vínculos en el análisis que estamos haciendo de Europa fundamentalmente, podríamos agregar brevemente esa cuantía energética, sobre todo de América Latina, en cuanto a su desarrollo y potencial. Bueno, yo creo que Argentina particularmente es un ejemplo de la contribución de nuestra patria a la independencia energética de América Latina. Según diferentes datos, casi 30% de la electricidad en Argentina se genera gracias al equipo, turbinas, generadores suministrados por la Unión Soviética, por empresas soviéticas y más tarde rusas. Y además de tales gigantes como Piedra del Águila, donde 5 bloques, 5 enormes generadores fueron suministrados por nuestra patria y instalados gracias a los ingenieros y técnicos de Rusia. Cuando fui embajador, en coche hice un recorrido Buenos Aires, Piedra del Águila, para visitar nuestros técnicos e ingenieros que trabajaron en la construcción de aquella obra. Y personalmente me convencí de cuán importante fue esa obra para el desarrollo independiente y ecológico de Argentina. Por otra parte, también famosa central argentino-uruguaya, que fue construida en la época de las dictaduras militares en ambos países. Y hay que decir que los militares uruguayos protestaron ferozmente contra la presencia soviética y los militares argentinos, que pagaron la mayor parte de aquella central, los argentinos pagaron, no militares naturalmente, de central hidroenergética, insistieron en que la propuesta
soviética fue mejor, y cuando yo fui embajador más tarde en Uruguay, 2000-2005, visité la central hidroenergética y por sugerencia de nuestros técnicos ofrecí que nuestros ingenieros y empresas especiales hagan algunas obras de perfeccionamiento de generadores y turbinas para que sea más eficiente. Y entonces el director de la planta me dijo, mira, ya han pasado 20 años, ¿no?, de funcionamiento. Mire, funcionan tan bien que no quiero tocarlas. Es otro ejemplo de cualidad y en realidad no solamente en Argentina, Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Perú, en México, la construcción de terminales hidroeléctricas con la asistencia de técnicos rusos y con suministro de generadores y transformadores, turbinas de nuestra patria, fue muy importante. Es uno de los ramos de nuestra cooperación con América Latina, donde queremos seguir adelante, y en mi misión en Ecuador, 2008-2015, logré que se firmara un convenio de suministro de maquinaria y equipo para un proyecto que 45 años estaba en la mente de gobernadores ecuatorianos, pero nunca se atrevieron a empezarlo. Y fue el primer contrato en la historia de relaciones ruso-ecuatorianas que suministramos que firmamos para suministrar este equipo tan importante por $90 millones, el primer contrato. En la época de General Perón se discutió el tema de construcción de realización de un proyecto Paraná Medio importantísimo, que solo Rusia tiene experiencia. Construcción porque siempre las centrales hidroeléctricas se construyen en las montañas o donde hay cauces del río, está bastante estrecho, pero en la planicie, en la estepa, en los llanos, no hay otro país que tenga experiencia como Rusia de construir grandes centrales hidroenergéticos. Y se discutió aquel proyecto, lamentablemente no se llegó a concretar ningún acuerdo, pero soy optimista y pienso que será el futuro. Se puede llegar a recrear, obvio. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y justamente ya para ir cerrando, digamos, este conversatorio, esta charla que ha sido muy, muy, muy interesante. Estamos en pleno siglo XXI, con muchos cambios de paradigmas, con grandes conflictos universales, políticos, geopolíticos, donde el mundo se está transformando rápidamente. Lo que antes insumía varias décadas, hoy prácticamente en 5 años hay importantes transformaciones, como lo hizo China desde el 2015 al 2020, ha cambiado las formas, digamos, de suministro energético, con más energía para todo el país. Y aparte estamos, de acuerdo a muchos organismos internacionales, en una crisis ambiental, supuestamente. ¿Cómo esas crisis que estamos teniendo, que sobre todo ahora
lo abordamos desde el punto de vista de la salud, ¿no? Cómo la energía puede estar respondiendo más convenientemente a partir de algunas generaciones o intentos que se están haciendo de la fusión nuclear, además de la generación de energía por otros medios. ¿Cómo lo ve en este contexto de cambios tecnológicos, la adopción de nuevas formas de generar energía? Estamos pronto a un cambio de paradigma, falta de continuidad y sobre todo también acumulación con esto de las famosas que se le dicen hoy en día baterías de litio u otro tipo de acumulaciones con grafito, etcétera, etcétera, que aumentan sí los precios de las materias primas, pero también incorpora o puede estar poniendo a la humanidad a las vísperas de un cambio cuántico muy interesante, apelando a más comunicación, más energía para todo el mundo, inclusive incrementando la población, ¿no? Me parece que podemos esperar grandes descubrimientos en materia de ciencia muy pronto y que pueden influir decididamente en balance energético, en la producción de energía. Entre otras cosas, hay que mencionar el tema de los llamados motores a hidrógeno, que es en realidad un elemento que casi no tiene límite para consumir en la Tierra, ¿no? Si podemos hacer un motor con el basado en consumo de hidrógeno, entonces las reservas de hidrógeno son enormes en la Tierra. Por otra parte, y me parece que habrá nuevas fuentes de energía, además de energía solar, eólica, que ya se aplican, pero como muestra este año en Europa, no son tan seguras. Tan efectivas, ¿no? Y sí, y ¿por qué no pensar en el invento de energía no nuclear, sino estoy recordando el término térmica? No, de energía de no de difusión, sino de síntesis. Claro, en vez de fisión, en vez de fisión, fusión, sí, eso es. Fusión, que es la nueva energía, digamos, lo que está trabajando tanto Francia como China. Sí, es verdad. Y eso será la solución de muchos problemas energéticos. Pero con todo esto, también soy partidario de la reducción de consumo de energía, porque en realidad se gasta demasiada, en Rusia por lo menos, como yo vivo en Rusia, puedo decir que se gasta demasiada energía sin calcular las necesidades, las reservas,
en Rusia es bastante, relativamente barata y se consume demasiada energía pagándolo con los precios bajos y se puede buscar nuevas fuentes de energía más económicas, Claro. nuevas fuentes de consumo de energía más económicas. Como ya tenemos bombillas más económicas y otro tipo de consumidores de energía eléctrica con mucho más eficiencia y mucho más finalmente económico, barato para el consumidor. Bueno, ya para cerrar este ciclo, en principio agradecerle enormemente la participación en la Comisión de Economía de la Universidad de Buenos Aires, a Ian Burlay. Ha sido un gusto pleno y le dejamos estas últimas palabras para la conclusión de este evento. El tema que hemos tocado hoy es un tema universal, un tema importante para todos los pueblos del mundo. La crisis energética no es la primera vez que toca nuestra puerta. Recordamos la crisis de 67, provocada por la agresión contra los países árabes y la decisión de los países árabes de cerrar el suministro de petróleo a los países que participaron en la agresión contra Egipto, Siria y Líbano. Y otras crisis ya vinculados no tanto con los temas políticos, sino con los temas económicos. Así que en realidad estoy seguro que la humanidad logra superar esta crisis, pero debemos, con esfuerzos mancomunados, aprender que las causas de la crisis son múltiples. Solo la gente con visión simplista del mundo puede mencionar una sola causa o un solo país y dejar cargarlo con la responsabilidad por la crisis de hoy. Las causas son múltiples. Solo con los esfuerzos mancomunados de todos los pueblos del mundo podemos solucionar, podemos eliminar esas causas o por lo menos disminuir su influencia en la crisis energética y buscar nuevos caminos para el desarrollo de la economía mundial en bien de todos los pueblos del mundo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por la participación, así que agradecemos su participación a toda la Comisión de Economía, a nuestro querido amigo Ignacio Franzoni, al doctor Rubén Arena y a la doctora Gabriela Russo. Y los dejo con Ivonne para hacer la despedida de la comisión. Muchísimas gracias. En primer lugar, Roberto, felicitarlo por este impresionante encuentro. Yo creo que es muy interesante poder charlar y debatir sobre un tema tan de la actualidad como esta crisis energética que está sufriendo Europa y cuáles son sus consecuencias en la economía. Un placer y un honor estar ante dos prestigiosas universidades a nivel internacional. Estamos hablando de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, tan reconocida internacionalmente, y la prestigiosa Universidad Estatal Lingüística de Moscú, representada en este momento por Ian Burlay. Esperamos que realmente sea el primero de varios encuentros que podemos tener con diferentes áreas que abarcan ambas universidades.
economía, como siempre, tiene su ala muy importante en el mundo actual. No la podemos despegar de esta geopolítica tan necesaria de entender. Así que, Jan, un verdadero placer. Roberto, encantado, y a todos los graduados que están asistiendo. Bueno, esperamos encontrarlos en nuestro próximo encuentro, que será muy, muy cerca seguramente. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.